Hola, soy Harley Schlanger con nuestro diálogo semanal con la fundadora y presidente del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es 13 de enero de 2022. Estamos en medio de un enfrentamiento diplomático. Ha sido una semana de reuniones que comenzó el lunes con el evento en Ginebra del Diálogo de Estabilidad Estratégica entre Estados Unidos y Rusia. Continuó con la reunión de ayer del Consejo OTAN-Rusia y la reunión de hoy de Rusia y la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Han surgido muchas cosas de esto. La mayoría apunta al hecho de que muy poco parece haber cambiado, al menos públicamente. Los rusos fueron con un par de intenciones muy claras, a saber, buscar garantías de seguridad, tratados legalmente vinculantes para detener la expansión de la OTAN hacia el este, y también para evitar que Ucrania se convierta en un acorazado de primera línea contra los rusos. Hasta ahora parece que Estados Unidos insiste, al menos públicamente, en que no aceptará las líneas rojas rusas. Entonces, Helga, aunque la reunión continúa hoy, ¿cuál es tu evaluación de lo que ha resultado de esto hasta ahora? Creo que probablemente tome un par de días más averiguar si hay algo que no es público, lo que ocurre principalmente en estas reuniones naturalmente. Pero si nos basamos en lo que se sabe públicamente hasta ahora, se ve terrible, porque Putin dijo muy claramente que Estados Unidos debe garantizar que no haya una expansión de la OTAN hacia el este, porque eso es una amenaza fundamental para los intereses de seguridad nacional rusos, y también que Ucrania no puede convertirse en miembro. A lo que Wendy Sherman y Jens Stoltenberg respondieron en estas diversas reuniones que nadie puede negar el derecho de un país a solicitar el ingreso a la OTAN, que las puertas están abiertas, que nadie puede mantener la puerta cerrada. En cualquier caso, está muy claro que no hay intención por parte de Estados Unidos o la OTAN de firmar tales tratados que exige Rusia en un futuro próximo o incluso considerarlo. Y eso crea un problema real porque lo que realmente está en juego es que se trata de una afirmación flagrante de dominio mundial, de permanecer con el mundo unipolar, de ocuparse únicamente de los llamados intereses de seguridad de Estados Unidos y sus aliados, de los miembros de la OTAN o incluso países como Ucrania, pero ignoran por completo los intereses de seguridad de Rusia y China y muchos otros países que simplemente están siendo intimidados para someterse a esta concepción unipolar del mundo, que terminó hace mucho tiempo. Así que creo que estamos en una situación extremadamente peligrosa, pues todos los halcones dicen que Rusia invadirá Ucrania en unas pocas semanas. Incluso April Haines informó a la OTAN hace un par de meses que en enero o febrero los rusos invadirían Ucrania. Ahora la realidad es bastante diferente. Hay mucha histeria sobre la llamada concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. En primer lugar, Rusia ha enfatizado todo el tiempo que puede hacer con sus tropas en su propio territorio lo que quiera. Es un país soberano y puede mover sus propias tropas a donde quiera dentro de su territorio. En segundo lugar, ahora está saliendo a la luz por varios analistas y expertos rusos y similares que Rusia movilizó alrededor de 100,000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, pero esto fue después de que Rusia tuviera información clara de que más de la mitad de las Fuerzas Armadas ucranianas se habían reunido alrededor de la línea del Donbass.
y que están siendo equipadas con armas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y que se preocupan de que las Fuerzas Armadas ucranianas, que no necesariamente están dirigidas por el presidente Zelensky, y tienen elementos en ese gobierno bastante irracionales y ligados a las redes de bandera. Esas personas son bastante capaces de atacar el Donbass para tratar de reconquistarlo. Caso inmediato para que los rusos en el Donbass pidan ayuda, y luego Rusia podría verse tentada y no tener otra opción que salir en defensa del pueblo ruso en el Donbass o alguna otra provocación. Entonces, después de que Rusia descubrió que había una gran cantidad de tropas ucranianas en la línea de Donbass, comenzaron a acumular sus tropas en la frontera con Ucrania. Y esa sigue siendo básicamente la situación. Entonces, creo que necesitamos urgentemente un cambio, porque es una situación muy explosiva que puede salirse de control en cualquier momento. Y creo que hasta ahora no se ha logrado nada. Quiero decir, hay personas que dicen que es bueno que la gente siga hablando. Naturalmente es mejor hablar, pero si nos fijamos en la postura general de la OTAN de Estados Unidos, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, también dijo que están muy preocupados en Rusia por la reducción del umbral nuclear, por la modernización de las Fuerzas Armadas nucleares en Europa, lo que hace más probable el uso de fuerzas nucleares. Quiero decir, lo único realmente positivo que sucedió en el periodo reciente fue cuando los 5 potencias nucleares, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, acordaron que se apegarían al famoso veredicto de que nadie puede ganar una guerra nuclear y por lo tanto las armas nucleares nunca deben usarse. Eso es bueno, pero ¿significa eso una garantía inquebrantable de que esto nunca sucederá? Creo que es importante que el viceministro Grushko, después de estas conversaciones, expresara la misma preocupación sobre la reducción del umbral para el uso de armas nucleares, porque mientras haya desplegadas armas nucleares, especialmente si se llegara a una guerra convencional, que Rusia claramente ganaría, pues tiene toda la ventaja logística. Y si observamos el tiempo que la OTAN requeriría para desplegarse en comparación con la extrema rapidez con la que Rusia podría moverse, creo que si se llegara a la guerra, Rusia ganaría esa guerra. Quiero decir, nunca debería suceder, pero si llegara a eso, la tentación de usar todavía armas nucleares no lo descarto en absoluto. Y ese sería el fin de la civilización, porque una vez que se usan armas nucleares, la lógica de la guerra nuclear es que se usarían todas las armas. Eso significaría la extinción de la civilización. Entonces, solo puedo decir, el resultado de estas reuniones, desde mi perspectiva, es más que preocupante, y los principales medios de comunicación no informan mucho sobre todo esto, y estoy extremadamente alarmada, y creo que todos ustedes también deberían estarlo. Bueno, Grushko, a quien mencionaste un par de veces en su informe de anoche, dijo que la política de Estados Unidos y de la OTAN es volver a una política de contención de la Guerra Fría, y dijo, Rusia no tiene más opción que responder a esto. Ahora hay mucha especulación. ¿Qué quieren decir? ¿Qué hará Rusia? El mismo Biden dijo que Estados Unidos no se involucraría en una guerra en Ucrania, pero como dices, pueden ocurrir sorpresas o sacudidas una vez que te involucras en la lucha.
¿Cómo es que las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos pueden entrar en una discusión como esta con este aire de superioridad y continuar afirmando que representamos el orden basado en reglas y que deben obedecer? Obviamente están pasando por alto el hecho de que Occidente se ha debilitado cada vez más financiera y económicamente, mientras que Eurasia se ha unificado más. Quiero decir, ¿cómo es que no entienden esto? Creo que es la arrogancia del poder. Creo que hasta ahora, en la mayor parte del periodo de posguerra, Estados Unidos podía moverse como quería porque era la potencia dominante y sentía que ganó la Guerra Fría, lo cual es ridículo porque nada se resolvió realmente al final de la Guerra Fría, como acertadamente señaló Juan Pablo II. Occidente no debería pensar que era moralmente superior por el fin de la Unión Soviética. Y dijo, si alguien duda de por qué digo eso, miremos la condición del tercer mundo y luego verán que no hay una superioridad moral del sistema liberal. Y creo que esa idea de que se ganó la Guerra Fría y que procedió entonces con esta suposición completamente ilusoria de que había llegado el fin de la historia, que todos los rincones del mundo se volverían democráticos de acuerdo con el modelo liberal occidental y que simplemente podría deshacerse de cualquier régimen que se interpusiera en su camino a través de revoluciones de color, a través de los cambios de régimen, a través de las guerras, hacer la guerra contra todos los países del llamado ejes del mal, como lo dijo Bush en una ocasión. Y así deshacerse de todos los países que no se someten y obtener un mundo unipolar. Eso claramente no funcionó. Hay una reacción violenta tremenda. En primer lugar, ya mencionamos el aspecto más importante de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que en realidad tiene mucho del mismo espíritu que Lyndon LaRouche y yo hemos impulsado desde el final de la Unión Soviética. La propuesta era que un puente terrestre eurasiático se convirtiera en el comienzo de la nueva ruta de la seda y que la nueva ruta de la seda se convirtiera en el puente terrestre mundial. Entonces esa política es ahora mismo económicamente la más dominante del mundo. Si observamos las tasas de crecimiento de China, son muy impresionantes, especialmente si las comparamos con las del sector transatlántico. Pero también con respecto a los aspectos militares, China ahora se está convirtiendo en una fuerza nuclear aún pequeña pero importante con misiles hipersónicos. Rusia, que a través de las lecciones de lo que le sucedió a Rusia en la década de 1990 bajo Yeltsin con la terapia de choque, etcétera, y el colapso total de la curva demográfica cuando entró Putin, y es por eso que realmente satanizan tanto a Putin. Dijo que eso tenía que terminar y comenzó a detener eso. Y especialmente en el campo militar, Rusia ahora ha vuelto a ser un poder mundial y no un poder regional, como dijo Obama, que tan despectivamente trató de poner a Rusia en un segundo lugar. Ahora Rusia deja ver que tiene las fuerzas armadas más modernas del mundo y debido a estas campañas de satanización contra Putin y Xi Jinping y contra Rusia y China en general, ahora hay una amistad muy fuerte, cercana y una alianza de asociación entre Rusia y China. Rusia tiene una ventaja tecnológica en el campo militar. Entonces, que la OTAN juegue con eso es realmente jugar con fuego. Creo que es solo que de alguna manera no pueden estar de acuerdo con la idea de que Estados Unidos debería ser primus inter pares
Tal vez el primero, pero entre países iguales. Básicamente, todos los países tienen el mismo derecho de soberanía y de crear una alianza y una asociación de naciones soberanas. Eso es lo que tenemos que conseguir, obviamente, contrario al complejo militar industrial de Estados Unidos. Y a ti te dijo recientemente una persona bien informada, no importa de este complejo militar industrial, dijo, no importa si ganamos o perdemos, siempre y cuando lleguen los contratos. Y hay una gran irracionalidad en todo esto, pero es un gran peligro, porque si estamos tratando con personas que están tan consumidas por su posición y sus privilegios y que acosan a las personas de todo el mundo, esto puede ir terriblemente mal. Desafortunadamente, si se tratara de la catástrofe final, no habría ni siquiera un historiador después para informar al respecto, porque no quedaría nadie y eso es con lo que la gente está jugando. Helga, uno de los puntos que tú y tu esposo Lyndon LaRouche mencionaron repetidamente es que este conflicto estratégico está determinado por las demandas de la City de Londres y Wall Street, los intereses financieros globales que insisten en seguir saqueando al mundo, pero ¿para hacer qué? Para apuntalar sus instituciones financieras en quiebra. Por otro lado, tenemos la iniciativa de la Franja y la Ruta, los avances hacia la integración euroasiática. Obviamente tendría sentido descartar esta confrontación y buscar la cooperación, pero recientemente planteaste la cuestión de si la OTAN debería seguir existiendo o no. ¿Cómo ves esto hoy? Para Alemania, por ejemplo, o para la mayoría de los países europeos e incluso para los propios Estados Unidos, estar en una alianza que, de llegar a la guerra, significaría la extinción de todos sus miembros, no es precisamente una elección racional. Ahora, Estados Unidos puede pensar que debido a que es una isla grande y está a gran distancia de Europa y de lo que consideran el teatro potencial de la guerra, eso es una ilusión, pero creo que si se tratara de una guerra esta vez, sería una guerra global, incluido Estados Unidos. Para Europa, para Alemania, significaría que en los primeros minutos del conflicto, Alemania dejaría de existir. Así que creo que lo que necesitamos es un debate muy serio. ¿Tiene sentido estar en una alianza militar que, de haber un conflicto militar, que es contra lo que se debe proteger una alianza militar, dejas de existir? Creo que deberíamos reflexionar sobre eso porque cuando se disolvió el Pacto de Varsovia en 1991, esencialmente la OTAN debería haberse disuelto porque había perdido su razón de ser. El enemigo ya no existía. Propusimos un orden de paz en ese momento en la forma del puente terrestre euroasiático, pero hubo incluso un periodo en el que hubo mucha consideración para incluso incluir a Rusia en la OTAN, o bien cambiar la alianza de seguridad de tal forma que se acomodara a la nueva situación. Y creo que ahora tenemos una situación en la que tenemos que reemplazar a la OTAN con una nueva arquitectura de seguridad que garantice la supervivencia y los intereses de seguridad de todos. Quiero decir, si miramos en la historia de tales alianzas o tratados, uno puede ver que solo cuando se tomaron en cuenta los intereses de seguridad de todos, se tuvo un impacto duradero en la paz. Cuando no fue así, eso condujo a la guerra. Los dos ejemplos más famosos de esto son obviamente la paz de Westfalia, donde después de 150 años de guerra religiosa en Europa y más particularmente los últimos 30 años de la guerra de los 30 años, estaba claro que nadie disfrutaría de la victoria si la guerra continuaba porque en partes se destruyó la tercera parte de todo, en otras áreas la mitad de todo quedó destruido, casas, pueblos, personas.
Así pues, en los 4 años de negociación de la paz de Westfalia, básicamente las partes previamente enfrentadas acordaron principios que garantizaban una paz duradera. Y la paz de Westfalia sigue siendo un precedente muy importante de lo que deberíamos hacer hoy. Los principios eran que por el bien de la paz hay que perdonar todo lo que se hizo por un lado o por el otro. Luego, el segundo principio, por el bien de la paz, se debe tener en cuenta el interés del otro. Y ese es un principio muy, muy importante porque no se puede tener paz continua si ignoramos abiertamente los intereses de seguridad de uno o más de los países relevantes. Ahora, donde no se consideró fue, como es bien sabido, en el Tratado de Versalles, donde contrariamente a la realidad de lo que condujo a la Primera Guerra Mundial, se hizo que Alemania fuera la única parte culpable. Tuvo que pagar enormes reparaciones de guerra, que luego el Reichsbank resolvió hacerlo imprimiendo dinero, lo que condujo a la hiperinflación. Luego vino la depresión y luego de todo esto ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que fue la continuación de la Primera Guerra Mundial. Así que debemos pensar sobre el Tratado de Versalles porque al no tratarse en cuenta los intereses, en este caso de Alemania, eso llevó al ascenso de los nazis al poder, quienes provocaron una lucha entre la derecha y la izquierda en las calles, llevó al colapso total y naturalmente a la condición económica. Entonces, lo que necesitamos hoy, por lo tanto, si consideramos esto, necesitamos una arquitectura de seguridad que tenga en cuenta el interés de todos y que incluya enfáticamente a Rusia, que incluya enfáticamente a China. Y por lo tanto, creo que, dado el hecho, he creído desde hace mucho tiempo que con este lío complejo que tenemos como situación estratégica, que no se puede tomar un problema parcial y pensar que se puede resolver, tal vez por un corto periodo de tiempo, pero porque tenemos un colapso del sistema financiero neoliberal, es una cuestión de tiempo. Hay un estallido hiperinflacionario en este momento. Veremos enormes alteraciones debido al precio de la energía, los precios de los alimentos. Tenemos hambrunas, estamos amenazados por el peligro del caos social. Así que necesitamos una solución que realmente aborde todos estos problemas al mismo tiempo. Y resulta que eso fue lo que desarrolló mi difunto esposo, Lindo LaRouche, durante muchos años y sigue siendo la solución. Entonces, lo que necesitamos es una reforma, una reorganización del sistema financiero en bancarrota. Tenemos que deshacernos de esta especulación masiva que en cualquier caso es puro humo y solo porque los multimillonarios se hayan convertido en multimillonarios, eso no significa que la economía real no se esté derrumbando y muchas personas se están volviendo cada vez más pobres y miles de millones de personas se mueren de hambre. Así que tenemos que cambiar eso. Tenemos que tener un sistema global de Glass-Steagall, volver a la banca nacional hamiltoniana y luego tener un nuevo sistema de crédito en la forma de un nuevo Bretton Woods. Ahora, eso solo se puede acordar en el nivel de un grupo grande, del grupo de los 20, por ejemplo. Tal vez ese sea el grupo que debería convocar en caso de emergencia tal reorganización. Entonces, necesitamos la cooperación económica entre naciones, para lo cual el marco obvio sería que Europa y Estados Unidos cooperen con la iniciativa de la Franja y la Ruta en el desarrollo de América Latina, de aquellas partes de Asia y Europa que aún no están desarrolladas, una reconstrucción de la economía de Estados Unidos que es muy urgente. Estados Unidos está en un terrible estado de colapso. Se requiere del desarrollo urgente de África y el suroeste de Asia, así que hay mucho
por lo que estos países puedan cooperar. Y creo que fue Chas Freeman quien recientemente dijo, ¿y qué si los chinos están construyendo vías férreas? Que trenes estadounidenses utilicen esas vías. Si los chinos construyen una carretera, que automóviles estadounidenses circulen por esas carreteras. En otras palabras, el hecho de que China haya iniciado la iniciativa de la Franja y la Ruta no significa que otros países no deban cooperar. Quiero decir, solo piensen en los enormes problemas que tenemos que resolver. El desarrollo de África, la superación de la peor crisis humanitaria, no solo en Afganistán, sino también en Siria, en Yemen, en Irak, en muchos otros países. Entonces, lo que debemos hacer es poner la iniciativa de la Franja y la Ruta sobre la mesa en la forma como lo propusimos a través de la nueva ruta de la SEA se convierte en el puente terrestre mundial. Acordar tratados de cooperación económica a largo plazo para participar en estos proyectos que transformarán al mundo y lo convertirían en un lugar habitable para todos los países, todas las personas de este planeta. Y luego tomemos esa cooperación económica como base para una nueva arquitectura de seguridad que no solo cuidaría los intereses de la OTAN, sino que incluiría garantías de seguridad para Rusia, China y todos los demás países. Esto es factible, es racional, resolvería todos los problemas al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿puede la humanidad tomar una solución que es tan obviamente necesaria y solo requiere unas pocas personas que tengan una visión, que tengan el valor de dar un paso al frente en un momento como este? Y creo que para eso es lo que deberíamos movilizar a la gente, porque es la alternativa a la extinción de la civilización. Solo tenemos unos minutos más y quiero abordar un par de temas diferentes, uno de los cuales es que esas personas que dicen que Rusia está haciendo un farol, que Rusia se va a echar para atrás, creo que deberían ver qué sucedió en Kazajstán en comparación con lo que hizo Rusia en 2014 con Ucrania. Parece que fue una revolución de color organizada para distraer y desviar la atención de Rusia. Las tropas rusas entraron, parece que la situación está tranquila ahora. Sí, esta es una de las razones por las que creo que los rusos están tan decididos a no permitir más revoluciones de color. Putin comentó sobre los eventos en Kazajstán que se hicieron con las tecnologías del Maidán, es decir, ONGs, manifestaciones, en parte provocadas por la liberalización del precio de la energía que ahora han revertido, que fue un consejo estúpido en primer lugar, pero luego ese fermento orgánico, por así decirlo, fue utilizado por las ONGs que obtuvieron mucho apoyo financiero de Occidente, y luego elementos terroristas llegaron desde Siria, el Estado Islámico, exactamente como sucedió en la Plaza Maidán. Entonces, dado que los rusos y obviamente el gobierno de Kazajstán reconocieron eso, inmediatamente llamaron a la alianza militar de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, SESTO, y en muy poco tiempo el levantamiento fue sofocado y ahora se ha reintroducido una paz relativa. Pero piénsenlo, las mismas fuerzas que dieron el golpe de Kiev en 2014, en los días previos a estas importantes reuniones en Ginebra, Bruselas y Viena, intentaron hacer una revolución de color en Kazajstán. Quiero decir, si los rusos y los chinos no concluyen que el objetivo final de estas fuerzas es el cambio de régimen en Rusia y China, entonces realmente no estarían pensando con claridad, pero obviamente han llegado a la conclusión de que eso es exactamente lo que es y por lo tanto no cederán ni un ápice. Y Putin dijo en esta reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, no habrá más revoluciones de color. Ahora analicemos la situación de Afganistán, donde
no se ha hecho nada sustancial para transformar al país, ni siquiera para proporcionar ayuda humanitaria. El Instituto Schiller está patrocinando una conferencia de emergencia el lunes 17 de enero. Están asesinando a Afganistán, detengámoslo. Parecería que esta sería una situación ideal para que Rusia, Estados Unidos y China colaboren y resuelvan la crisis humanitaria. ¿Qué se está planeando para la conferencia? Y la gente debería registrarse en la página del Instituto Schiller después de que termine este programa. ¿Cuáles son los planes? Bueno, en primer lugar, haremos una revisión muy sobria sobre dónde nos encontramos casi 5 meses después de que los talibanes tomaran el poder en Kabul a fines de agosto, porque lo que ha surgido ahora es realmente una imagen fea, porque todos sabían que cuando los países donantes occidentales cortaran la ayuda a Afganistán debido a la toma del poder por parte de los talibanes, inmediatamente iban a darle un golpe mortal a la economía afgana, porque el 75% del presupuesto llegaba de estos fondos de donantes. Entonces, si recortan el dinero de inmediato, hacen que se derrumbe la economía. No hay efectivo, la gente no tiene dinero ni siquiera para importar alimentos, incluso si tienen un poco de dinero. Así que ahora, como resultado, tenemos la peor crisis humanitaria del planeta, con 8 millones de personas inmediatamente en proceso de morir de hambre. Mientras hablamos, así lo ha afirmado repetidamente el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y existe el peligro de que mueran 24 millones más de personas este invierno. La ONU solo requería al menos 5,000 millones para detener esto de inmediato. Todavía no ha sucedido mucho. Algo sí ha ocurrido, eso sí, principalmente de Rusia, de China, Pakistán, Irán, algunos otros vecinos de Asia Central. Repasaremos la situación, tendremos muchos expertos afganos, personas que son afganas, revisaremos la situación y luego hablaremos del plan de acción para despertar la conciencia del mundo para cambiar eso, lo que llamo Operación Avicena. Lo que se necesita es el remedio inmediato de la crisis médica. Tenemos COVID, la gente no tiene acceso a medicamentos y Avicena fue un gran médico que vivió hace 1000 años, que es uno de los más grandes médicos de la historia de la humanidad, junto con gente como Hipócrates y Galeno. Avicena desarrolló un canon de medicina completo que fue el libro estándar durante 600 años, incluso en Europa hasta el siglo XVII y XVIII, incluso hasta el siglo XIX. Es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos y proviene de esta región. Su padre nació en Balkh, en el norte de Afganistán. Él mismo nació en Afshana, que es donde su padre se casó con su madre, cerca de Bukhara, ahora en Uzbekistán. Y para toda la gente de esta región, Avicena es uno de los héroes más admirados de su propia historia. Y quiero reunir el apoyo para Afganistán, primero la cuestión médica, pero más principalmente la reconstrucción económica en su nombre, porque creo que el pueblo afgano ha sufrido durante tanto tiempo, porque están geográficamente en un lugar muy importante donde los británicos decidieron que su gran juego imperial tenía que lanzarse durante siglos, se puede decir. Y por lo tanto, el pueblo afgano necesita un símbolo de esperanza de que tendrá un futuro brillante. Entonces, si desean ayudar, formen parte de esta movilización para la Operación Avicena para salvar al pueblo afgano.
Ellos han sufrido 40 años de guerra solo en el periodo reciente. ¿Se imaginan 2 generaciones viviendo en condiciones de guerra? Y muchas mujeres están muriendo. Tienen a sus bebés moribundos en sus brazos. Entonces, si les preocupan los derechos de las mujeres en Afganistán, entonces ayúdennos a salvar la vida de las personas, porque si no viven, pueden olvidarse de cualquier derecho, porque las personas muertas tienden a tener muy pocos derechos, al menos corporales. Así que ese será el tema. Discutiremos más sobre las ideas filosóficas de Avicena, lo cual es muy emocionante. Y si les queda algo de alma en el cuerpo, entonces únanse a esta campaña, porque creo que si Occidente no puede movilizarse para ayudar a resolver la situación que causamos, quiero decir nosotros, Occidente, la OTAN estuvo allí durante 20 años. Si no podemos resolver eso, todo el mundo mirará a Occidente con completo desprecio. Esta es una última oportunidad para dar marcha atrás a eso, uniéndonos ahora con todos los vecinos e incluyendo enfáticamente a Rusia y China, pero también los europeos y Estados Unidos son fundamentales, porque si no podemos hacer eso, entonces yo creo que este será el símbolo de nuestro fin y no debemos permitir que eso suceda, sino que debemos tomar eso como un punto de inflexión en la historia. Y como acabas de decir, este sería un flanco muy poderoso en lo que de otro modo se está desarrollando como un polvorín en Ucrania. Esa conferencia es el próximo lunes 17 de enero. Comenzará a las 11 a.m. hora del este. Pueden registrarse para el seminario en la página del Instituto Schiller. Helga, hemos cubierto mucho, creo que habrá más en nuestras páginas electrónicas. Las personas deben mantenerse en contacto, involucrarse regularmente en lo que estamos haciendo, descubran lo que estamos haciendo y lo que pueden hacer para ayudar. Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.